Hay una verdad silenciosa que, si no la comprendes a tiempo, puede condenarte a una vida de desgaste constante, de estrés, de conflictos, de estar atrapado siempre en el mismo ciclo. El mundo está lleno de personas que se alimentan de tus reacciones, personas que no buscan soluciones, que no quieren construir nada contigo, que no buscan un entendimiento real. Su única misión, muchas veces inconsciente, otras veces completamente premeditada, es sacarte de tu centro, verte perder la calma, verte explotar, verte desbordado, porque cada vez que eso sucede, ellos ganan algo que no se ve, pero que se siente. Ganaron control sobre ti, ganaron validación interna, ganaron la certeza de que pueden mover tus emociones como les da la gana. Son personas que, a falta de estabilidad en su propia vida, se sienten poderosas cuando logran quitarle la tuya, que no saben crear paz dentro de sí mismos, así que provocan tormentas afuera. Y si tú no te das cuenta de ese juego, te conviertes en su marioneta emocional, en su juguete favorito, en la fuente de su satisfacción momentánea. Ellos no te lo van a decir, nunca te van a mirar a los ojos para confesarte. Lo que quiero es verte perder el control, verte reaccionar, verte caer. No van a disfrazarlo con sarcasmo, con indirectas, con bromas que parecen inocentes, pero que llevan veneno, con críticas disfrazadas de consejo, con actitudes pasivo-agresivas, o a veces, de forma directa, con gritos, con confrontación, con ataque abierto, porque lo que quieren, lo que realmente quieren, es verte saltar, verte responder, verte alterarte, verte abandonar tu centro, porque mientras tú pierdes la calma, ellos ganan el control. Mientras tú discutes, ellos se alimentan de tu energía. Mientras tú justificas, explicas, respondes, te defiendes, ellos se fortalecen, porque lo que buscan no es tu respuesta, es tu reacción. Y si no aprendes a ver esto a tiempo, te pasas la vida entera cayendo en ese juego, cada día allá en el trabajo, en la familia, en las redes, en la vida, creyendo que tienes que aclarar todo, defender todo, responder todo, demostrar todo, y no esa. Esa es la trampa. Esa es la cárcel invisible. Ellos quieren verte reaccionar. No les des ese gusto. Aprende a contener, a respirar. Observa. A darte cuenta de que cuando tú no entras en ese juego, cuando te mantienes en silencio, cuando no te mueves, cuando eliges no caer, tú te elevas, porque el que no reacciona es inmanejable, es incontrolable, es indescifrable. Y ahí es donde empieza tu verdadero poder, porque el poder real no está en gritar más fuerte, ni en golpear primero, ni en tener la última palabra. El poder real está en saber que podrías, pero eliges no hacerlo, que podrías destruir con una palabra, pero eliges callar, que podrías responder, entrar, explotar, pero entiendes que no vale la pena, que tu energía no está disponible para alimentar el vacío de otros, que tu paz no se negocia, que tu calma no está en venta, que tu estabilidad es tuya y de nadie más. Y ahí, justo ahí, es cuando todo empieza a cambiar. Cuando empiezas a darte cuenta de este juego silencioso, algo dentro de ti se rompe, pero no de la manera que ellos esperan. No te rompes hacia afuera, te rompes hacia adentro. Se rompe la programación que te hizo creer que debías estar siempre disponible para responder, para justificarte, para defender tu punto, para reaccionar ante cada cosa que los demás hacen o dicen. Y en esa ruptura nace tu primer acto de libertad: no reaccionar, no moverte, no caer, no seguir entregando tu energía como si fuera gratuita. Porque cada vez que te alterabas, cada vez que te desbordabas, cada vez que te encendías emocionalmente por las provocaciones de otros, lo que no veías era el precio que pagabas. Cada palabra que salía de tu boca desde la rabia era un pedazo de tu paz que te arrancabas tú mismo. Cada mirada cargada de furia, cada grito, cada impulso, era una factura que tu cuerpo, tu mente y tu energía terminarían pagando después. Porque nadie sale ganando de una reacción impulsiva. Nadie se hace más fuerte desgastándose emocionalmente. Solo se hace más frágil, más manipulable, más predecible. Y eso es justo lo que ellos quieren. Que seas fácil de leer, fácil de controlar, que siempre les des lo que esperan ante tu pérdida de control. Porque mientras tú estás alterado, ellos están cómodos. Porque mientras tú te justificas, ellos se sienten superiores. Porque mientras tú discutes, ellos te observan caer. Pero todo eso cambia, absolutamente todo, cuando eliges no jugar más, cuando respiras y entiendes que no necesitas probar nada, que no necesitas defenderte, que no necesitas responder, que el simple hecho de mantener tu calma, tu postura, tu mirada neutra, tu silencio,
los desarma por completo, porque su juego se sostiene sobre tu reacción. Y si no hay reacción, no hay juego. Si no hay juego, no hay ganadores ni perdedores, simplemente te retiras del tablero. Y ellos por primera vez se enfrentan a sí mismos, a su propio vacío, a su propia frustración, a su propio caos. Y ahí es donde tú recuperas todo, recuperas tu energía, recuperas tu presencia, recuperas tu autoridad, porque entiendes que la autoridad real no es la que se grita, ni la que se impone, es la que se sostiene en el silencio, en la templanza, en la serenidad del que sabe quién es y ya no necesita demostrarlo. A partir de aquí, el mundo te percibe diferente. Las personas que antes jugaban contigo emocionalmente empiezan a incomodarse, porque ya no saben cómo moverte, porque ya no les das el placer de verte alterarte, porque ya no reaccionas como antes, y eso, más que cualquier discurso, es la mayor declaración de poder que puedes hacer. Porque cuando entiendes este principio, cuando lo integras, cuando lo practicas, todo, absolutamente todo, comienza a girar a tu favor. Y ahí es cuando te das cuenta de que la verdadera venganza, el verdadero triunfo, la verdadera victoria, no está en ganar la pelea, sino en negarte a pelear. Cuando integras esta nueva forma de vivir, dejas de ser una persona predecible. Ellos ya no saben por dónde entrar, ya no entienden cómo moverte. Se desconciertan, se frustran, porque su juego dependía de que tú siempre cayeras en la trampa, aunque respondieras a la provocación, que saltaras ante la crítica, que te defendieras cuando te señalaban, que explotaras cuando te empujaban emocionalmente. Era un ciclo tan automático, tan inconscient, que ni siquiera te dabas cuenta de que vivías atrapado ahí, parro a jorra. No, ahora ya no reaccionas, ahora observas, y cuando observas, te vuelves peligroso para ellos, porque ya no eres alguien que actúa desde el impulso, eres alguien que decide desde la estrategia, desde la calma, desde la presencia, y créeme, nada es más intimidante para alguien que vive del caos que ver a alguien que no se mueve, no se altera, no se rompe, porque tu silencio los pone frente a sí mismos, porque tu calma les refleja su propio desorden, porque tu mirada neutra les devuelve su propia inseguridad, y ahí es donde ellos se quiebran, porque entienden que ya no te controlan, que ya no te manejan, que ya no pueden jugar contigo. Entonces, lo intentan más fuerte, suben el volumen, aumentan la presión, multiplican las provocaciones. Lo hacen porque están desesperados, porque ya no saben cómo activar en ti la reacción que les daba poder. Pero tú ya no estás ahí. Tú has entendido que cuanto más griten, más te queilas, cuanto más se muevan, más te quedas firme, cuanto más intenten desordenarte, más te ordenas por dentro, porque ahora entiendes que el verdadero control no está en controlar a los demás, sino en no permitir que los demás te controlen a ti. Esa es la fórmula, ese es el código que muy pocos descifran, porque el mundo te ha enseñado lo contrario. Te ha dicho que tienes que defenderte, que tienes que reaccionar, que si no respondes es porque eres débil. Mentira, la debilidad está en ser fácilmente activado por cualquiera. La debilidad es perder tu energía por cada comentario, por cada actitud, por cada mirada. La fuerza está en contener, en elegir, en saber que podrías destruir con una palabra, pero decides construir contigo mismo, porque tú ya no peleas con el otro, peleas con tus propios impulsos, peleas con el viejo tú que antes se desbordaba, que antes se rompía, que antes se desesperaba por ser entendido, por ser validado, por ser respetado. Ahora entiendes que el respeto no se exige, se emana, que quien no reacciona se vuelve misterio, y el misterio es poder, porque nadie sabe lo que piensas, nadie sabe si te afecta, nadie sabe si te duele, nadie sabe si te incomoda, porque tú has aprendido a sostener, a observar, a respirar, y desde ahí, desde ese lugar firme, tranquilo, indecipherable, es donde todo empieza a girar a tu favor. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. Una vez que despiertas a esta realidad, empiezas a notar lo que antes no veías. Empiezas a darte cuenta de que la mayor parte del conflicto no venía de lo que te decían, sino de cómo tú elegías reaccionar ante eso. Las palabras no tienen poder hasta que tú decides darles poder. Las miradas, las actitudes, los comentarios, las críticas, las provocaciones, todo eso es solo información, estímulo externo. Pero lo que marca la diferencia es qué haces tú con eso. Y aquí es donde muchos fallan, donde la mayoría cae, porque están tan programados para reaccionar,
tan condicionados a responder, tan habituados a entrar en el juego de otros, que ni siquiera se dan cuenta de que viven atrapados en un ciclo que solo les roba energía. Porque cada vez que te alteras, cada vez que discutes, cada vez que te defiendes ante lo que no merece defensa, estás reafirmando que el otro tiene poder sobre ti. Le estás diciendo, sin palabras, pero con tus actos, a lo que tú haces me controla, me afecta, me mueve, y ahí es donde ellos ganan, donde consiguen lo que buscaban desde el inicio, al verte desestabilizarte, verte perder tu centro, verte caer en su juego. Pero lo que no soportan, lo que realmente los desconcierta, los rompe, los deja vacíos, es cuando tú eliges no moverte, cuando eliges respirar, cuando eliges quedarte en tu lugar, en tu centro, en tu calma, cuando entiendes que tu reacción es tuya y de nadie más, aunque no importa lo que digan, que no importa cómo te miren, que no importa cuántas veces lo intenten, ellos pueden empujar todo lo que quieran, pero tú decides si te mueves o no, y cuando no te mueves, algo poderoso sucede, el juego se termina, la dinámica se rompe, porque entiendes, desde lo más profundo, que no tienes la obligación de reaccionar ante todo, que no tienes que explicar tu silencio, que no tienes que justificar tu calma, que tu paz no necesita ser defendida, se sostiene sola, porque cuando te das cuenta de que no reaccionar es un acto de amor propio, todo empieza a cambiar en tu mente, se aclara, tu cuerpo se relaja, tus relaciones se transforman, tu energía vuelve a ti, porque lo que antes gastabas en peleas inútiles, ahora lo inviertes en ti, en tu crecimiento, en tu camino, en tu vida. Y lo mejor de todo es que, mientras tú subes tu frecuencia, mientras te haces dueño de tus reacciones, mientras recuperas tu centro, ellos, los que querían verte caer, se quedan atrapados en su propio caos, porque ya no tienen cómo alcanzarte, porque ahora te has convertido en alguien que no se mueve con el viento, que no se desarma con las palabras, que no se quiebra con las miradas, porque has entendido algo que muy pocos entienden, tu reacción es tu responsabilidad, y no dársela a nadie. Es tu mayor acto de poder, cuando te vuelves dueño de tu reacción, cuando entiendes que el control siempre estuvo en ti, y no en lo que los demás hacen o dicen, empiezas a notar un cambio brutal en todo tu entorno. Lo que antes te parecía insoportable, ahora simplemente te resulta irrelevante. Lo que antes te sacaba de tu centro, ahora apenas te toca, porque has comprendido que la gente no actúa desde su verdad, sino desde sus heridas, desde su vacío, desde su necesidad constante de mover al otro para no enfrentarse a sí mismos. Y ahí está la trampa, si logran que tus reacciones desvían su mirada de su propio desorden y la enfocan en ti, en tu rabia, en tu respuesta, en tu caída, porque mientras tú gritas, ellos no escuchan su propio silencio. Mientras tú te justificas, ellos no enfrentan su propia incoherencia. Mientras tú discutes, ellos se olvidan por un rato del caos que llevan dentro. Esa es la dinámica. Esa es la ingeniería emocional detrás de cada provocación. Por eso, cuando tú te das cuenta de esto, ya no puedes seguir cayendo en el mismo juego. Ya no puedes seguir regalando tu energía cada vez que alguien te empuja emocionalmente. Ahora lo ves, ahora lo entiendes, ahora te pertenece la elección. Y ahí es donde todo se vuelve diferente. Porque cuando tú no reaccionas, algo se irrompe. En ellos se rompe la narrativa que te habían construido. Se rompe su capacidad de controlarte. Se rompe la ilusión de poder que tenían sobre ti, porque ya no funciona. Porque ya no te mueve, porque ya no les das el gusto. Y es ahí cuando descubres un nivel de libertad que nunca antes habías experimentado. Una libertad interna que no depende de lo que pasa afuera, que no depende de cómo te hablen, de cómo te miren, de lo que te digan. Es una libertad que nace de saber que tú eliges, que tú decides, que tú sostienes tu energía, tu calma, tu presencia, que no la entregas, que no la negocias, que no la pones en manos de nadie. Y cuando llegas a ese punto, tu vida entera cambia, porque dejas de estar disponible para el drama, dejas de estar disponible para las peleas inútiles, dejas de estar disponible para los juegos emocionales de quienes aún no saben qué hacer con su propio desorden interno, porque ya no te mueve la necesidad de responder, te mueve la necesidad de proteger tu paz, y eso te convierte en alguien distinto, alguien que no busca la validación de los demás, porque ya se validó a sí mismo, alguien que no necesita ganar discusiones, porque ya entendió que la verdadera victoria es no entrar en la pelea, alguien que, en medio del ruido, se vuelve un templo, una presencia que observa, que sostiene aunque elige, y que, desde esa elección, se vuelve invulnerable.
Cuando llegas a este nivel de conciencia, te das cuenta de algo que es casi doloroso aceptar. A muchas de las guerras emocionales en las que te metiste no eran tuyas, eran de otros, eran proyecciones, eran trampas disfrazadas de conversaciones, eran provocaciones disfrazadas de interés, eran heridas ajenas que intentaban convertirse en tuyas, y tú, sin darte cuenta, caías, saltabas, respondías, peleabas batallas que nunca fueron tuyas, te desgastabas explicando cosas a personas que nunca quisieron entenderte, justificabas tu existencia frente a gente que ni siquiera tenía la capacidad de sostener su propia vida, te defendías de acusaciones que no hablaban de ti, sino de sus propias inseguridades, y mientras hacías todo eso, perdías tiempo, energía, calma, enfoque, vida, pero ya no. Hoy, en este punto del camino, entiendes que no reaccionar es también negarte a cargar con lo que no te corresponde. Es mirar la tormenta y decidir no entrar. Es ver cómo intentan empujarte y mantenerte firme. Es escuchar cómo te provocan y elegir no hablar. Porque ahora entiendes que, cuando reaccionas, te atas a la energía del otro. Te enredas y te contaminas. Te bajas a su nivel y ese precio ya no estás dispuesto a pagarlo. Porque ahora sabes que lo que no se sostiene en el respeto, en la calma, en la madurez, no merece tu energía. Ya no discutes para probar tu punto. Ya no te defiendes para sentirte válido. Ya no entras en debates con quienes no están interesados en construir, sino en destruir. Porque aprendiste que el que busca verte reaccionar, lo hace desde su carencia, desde su necesidad de sentirse superior, desde su incapacidad de sostenerse a sí mismo. Y tú ya no estás para llenar vacíos ajenos. Tú ya no estás para ser el espejo donde ellos proyectan su desorden. Tú estás para ti, para proteger tu paz, para sostener tu centro, para cuidar tu energía como lo más sagrado que tienes. Y sí, algunos te llamarán frío, otros te dirán distante, otros creerán que te crees superior. No importa que digan lo que quieran. Ellos no entienden que tu silencio no es arrogancia, es autocuidado, que tu distancia no es indiferencia, es protección, que tu calma no es debilidad, es poder, porque solo quien ha vivido desgastándose por años entiende lo que significa decidir, al fin, no caer más, no entrar más, no reaccionar más. Solo quien ha sido esclavo de su impulso sabe lo que vale la libertad de no regalar más su energía a quienes nunca supieron qué hacer con ella. Por eso, cuando te quedas en tu centro, cuando eliges el silencio, cuando sostienes tu mirada serena, mientras todo a tu alrededor se mueve, recuperas algo que nunca más volverás a entregar a tu propio poder. Una de las cosas más poderosas que empiezas a notar cuando eliges no reaccionar es que, de forma automática, todo tu entorno empieza a reorganizarse. Las personas que estaban acostumbradas a verte perder la calma, a verte entrar en su juego, a controlarte emocionalmente, de repente ya no saben qué hacer contigo. Te miran distinto y se incomodan, porque ya no encuentran las grietas por donde antes entraban. Ya no pueden pulsar esos botones que solían activarte como un mecanismo perfectamente predecible. Ahora eres misterio. Ahora eres calma. Ahora eres alguien que ya no vive en modo reactivo, sino en modo consciente. Y eso, créeme, desconcierta, porque las personas que viven desde el caos no saben cómo manejar a alguien que se ha convertido en orden. Las que viven desde la provocación no saben qué hacer con quien ya no se mueve con sus intentos de alterarte. Porque tu silencio pesa, porque tu calma es más fuerte que cualquier grito, porque tu mirada firme dice más que cualquier discurso. A este nivel, empiezas a notar cómo las dinámicas tóxicas se desarman sola. Ya no necesitas enfrentarte a nadie. Solo con tu no reacción, las máscaras empiezan a caerse. Las intenciones ocultas se vuelven obvias. Las manipulaciones se hacen evidentes. Porque cuando tú no entras en el ruido, todo lo que antes estaba disfrazado de preocupación, de humor, de consejo, queda expuesto por lo que realmente es, en un intento desesperado de desestabilizarte. Y ahí es donde recuperas todo. Recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas enfoque, porque ya no te gastas explicando, aclarando, justificando. Ya no te desgastas en discusiones que no llevan a ningún lado. Ya no pierdes tus días tratando de convencer a quien no quiere ser convencido. Porque entiendes que tu trabajo no es cambiar a nadie, es sostenerte es mantener tu paz, es proteger tu energía. Y si eso significa retirarte, te retiras. Si eso significa callar, callas. Si eso significa poner distancia, la pones sin culpa, sin explicación, sin drama.
porque ya no buscas ser entendido, ya no necesitas que los demás te validen, ya no te importa si te llaman frío, distante, raro o difícil, porque sabes que eso no habla de ti, habla de ellos, de su incapacidad para aceptar que alguien haya decidido no ser parte de su desorden. Y ese es tu mayo, acto de amor propio, de respeto hacia ti mismo, de madurez emocional, porque mientras otros siguen gastando su vida reaccionando, tú la estás invirtiendo en lo único que importa, en construirte, en fortalecerte, en convertirte en alguien que ya no es movido por el mundo, sino que se mueve desde su propio centro. Y es justo en este punto donde todo empieza a volverse aún más interesante, porque no reaccionar no solo te protege del desgaste emocional, sino que además te vuelve impredecible, y en esa imprevisibilidad está tu mayo ventaja, porque quien es fácil de leer es fácil de manipular, quien siempre responde igual es una marioneta del entorno, pero cuando tú decides no reaccionar, cuando rompes tu propio patrón automático, nadie sabe qué esperar de ti, y eso desconcierta, eso desarma, eso genera respeto, porque ya no actúas desde el reflejo condicionado, sino desde la elección consciente, desde la estrategia, desde la madurez. Ahora, cada pausa tuya pesa más que cualquier respuesta impulsiva. Cada silencio tuyo incomoda más que cualquier grito. Cada vez que eliges no entrar, no responder, no explicarte, es un acto de soberanía emocional que deja claro sin decirlo que tú eres el dueño de ti mismo, porque ya no estás disponible para el drama. Ya no te alquilas al conflicto, ya no ofreces tu energía como moneda barata en mercados emocionales que solo buscan drenarte. Y eso no te aísla, te selecciona, porque empiezas a atraer otro tipo de situaciones, otro tipo de personas, otro tipo de conversaciones más limpias, más conscientes, más alineadas con la nueva versión de ti que has decidido ser. Y sí, los que se beneficiaban de tu antigua versión intentarán traerte de vuelta, probarán con sarcasmo, probarán con críticas, probarán con la indiferencia, porque cuando no pueden sacarte del centro por la fuerza, lo intentan por desgaste. Pero tú ya sabes el juego, tú ya viste la trampa, ti ya no caes, porque entiendes que quien necesita moverte es porque no puede sostenerse a sí mismo, que quien necesita verte perder la calma es porque ya ha perdido la suya. Y tú no vas a pagar ese precio, no otra vez, no más, porque ahora entiendes que tu energía es sagrada, que tu paz es inviolable, que tu presencia ya no está para estar en todos lados, con todos, para todo. Estás donde quieres estar, con quien lo merece. En lo que suma a lo demás, ya no te toca, ya no te arrastra, ya no te mueve, porque has aprendido que cuando dejas de reaccionar, todo cambia. Cambia tu entorno, cambia tu energía, cambia tu vida, y lo mejor es que cambias tú. En este punto, empiezas a entender que no reaccionar no es solamente un acto de defensa, es un acto de construcción interna, porque cada vez que eliges la calma en lugar del caos, estás reforzando tu estructura mental. Cada vez que eliges el silencio por encima del impulso, estás entrenando tu mente para ser más fuerte que tus emociones. Y cada vez que eliges la pausa sobre la respuesta automática, te estás elevando por encima de tus propios patrones. Lo que antes parecía natural, gritar, discutir, justificarte, defenderte, ahora te parece un gasto innecesario. Ahora lo ves como una fuga, como una pérdida absurda de lo más valioso que tienes, tu energía, tu enfoque, tu paz. Porque mientras otros siguen atrapados en el juego de las reacciones, tú ya entendiste que ese juego siempre se cobra caro, y tú ya no pagas ese precio nomás, porque entiendes que todo lo que sucede fuera es solo eso, una información externa, y que lo que marca la diferencia no es lo que pasa, sino lo que tú haces con eso que pasa. Ahora eliges, ahora decides, ahora filtras, ahora te preguntas en cada situación: ¿esto merece mi energía? ¿Merece mi atención? ¿Merece mi palabra? O hay muchas veces, la mayoría de las veces, la respuesta es no, porque entiendes que tu energía es un recurso finito, que no se regala, que no se derrochan, que no es para cualquiera. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, todo empieza a alinearse, porque lo que antes te parecía urgente, ahora te parece irrelevante. Lo que antes te sacaba de tu centro, ahora apenas te toca. Lo que antes te desbordaba, ahora te fortalece, porque tú ya no estás disponible para lo que te quita paz, solo para lo que te suma, solo para lo que te construye, solo para lo que te impulsa a ser más sano. Lo demás
lo dejas pasar, como el viento que roza pero no mueve, como el ruido que suena, pero no penetra, como el conflicto que se presenta, pero al que no abres la puerta. Y esa capacidad, que muy pocos desarrollan, se convierte en tu mayor acto de poder personal, porque ahora tú eres dueño de ti, no los demás, no sus palabras, no sus críticas, no sus provocaciones, Antún, solo tú. Y cuando entiendes eso de verdad, cuando lo integras, cuando lo practicas, ya no hay vuelta atrás, porque la libertad que nace de no reaccionar no es cualquier libertad, es la libertad real, la que no depende del mundo, la que no depende de los otros, la que no depende de lo que hagan o digan. Es la libertad de saber que tú, y solo tú, eliges que te afecta y que no. Cuando vives desde esta conciencia, desde este nuevo estándar emocional, empiezas a experimentar algo que antes te parecía inalcanzable, el verdadero control sobre tu vida, porque te das cuenta de que las cosas no cambian cuando gritas más fuerte, no cambian cuando te defiendes desesperadamente, no cambian cuando reaccionas ante cada provocación. Las cosas cambian cuando tú cambias la forma en la que decides estar en el mundo, y eso lo has empezado a dominar, porque ahora entiendes que cada vez que reaccionas, entregas tu poder, que cada vez que pierdes la calma, te vacías, que cada vez que entras en el juego del otro, estás jugando en un tablero que nunca fue tuyo. Y eso, a partir de hoy, ya no lo aceptas más. Ya no estás disponible para los juegos emocionales de nadie. Ya no te alquilas al drama. Ya no te conectas con lo que no te eleva. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier victoria inútil. Porque has comprendido que, cuando alguien intenta sacarte de tu centro, lo que busca no es diálogo, no es entendimiento, no es verdad. Lo que busca es verte caer, verte perder, verte al nivel de su propio caos. Y tú ya no bajas, tú ya no entras. Tú ya no seeds. Porque te diste cuenta de que el que busca que tú reacciones es alguien que no puede sostenerse a sí mismo. Y si tú caes, lo ayudas a sostener su vacío, lo ayudas a distraerse de su propio desorden. Pero tú ya no eres parte de eso. No más porque ahora sabes que el verdadero poder no es imponer, no es responder, no es ganar la discusión. El verdadero poder es no tener que estar ahí. Es no tener que bajar a ese nivel, es no tener que probar nada, es entender que la persona más poderosa es la que puede mantener su calma mientras todo a su alrededor intenta romperla. Y tú ya te has convertido en eso, en alguien que observa, que filtra, que elige, que sostiene, que se mantiene, porque has entendido que no todo merece tu reacción, que no todo merece tu atención, que no todo merece tu energía, porque ahora sabes que tu energía es vida. Y la vida no se desperdicia, la vida se cuida, la vida se honra. Y eso es lo que haces. Cada vez que decides no reaccionar ante, estás honrando. Te estás cuidando ante, estás eligiendo a ti. Cuando integras este nivel de dominio emocional, algo curioso empieza a pasar. A la gente empieza a percibirte diferente. Ya no eres alguien fácil de leer. Ya no eres predecible. Ya no eres esa persona a la que podían desestabilizar con un comentario, con una mirada, con un gesto calculado. Ahora eres una presencia que impone sin hablar, que incomoda sin moverse, que genera respeto sin necesidad de levantar la voz. Y esto no es casualidad. Es el resultado de haberte hecho dueño de ti, de haberle quitado al mundo la llave de tus emociones. Porque ahora entiendes que tú decides, QT eliges, que tú controlas tu respuesta, tu energía, tu centro. Y esa independencia emocional es algo que muy poca gente ha desarrollado. Por eso cuando tú lo haces, se nota, se siente. Porque mientras los demás siguen atrapados en sus reacciones automáticas, tú te conviertes en alguien que observa, que evalúa, que mide, que responde solo cuando vale la pena. Y cuando no, simplemente no lo hace. Porque tu silencio ya no es vacío. Es decisión, es estrategia, es protección. Y eso, aunque no lo digas, lo entiende cualquiera que esté cerca de ti. Porque lo siente, porque lo percibe, porque lo respira. Ya no tienes que aclarar que has cambiado. Ya no tienes que explicar tu nueva postura. Ya no tienes que justificar por qué ya no entras en ciertos juegos, por qué ya no discutes, por qué ya no te desgastas, porque ahora tu energía habla por ti. Tu presencia lo comunica todo, lo dice claro, lo muestra sin palabras. Y ahí es donde te das cuenta de que el respeto no se exige, se proyectan que el poder no se impone, se emana que la autoridad no se grita, se sostiene, y tú ahora lo sostienes, con tu calma, con tu centro, con tu capacidad de mirar de frente cualquier provocación y no moverte,
Y eso no solo te protege, te eleva, porque te das cuenta de que ya no tienes que ser parte del caos, que ya no tienes que participar en las dinámicas vacías que solo buscan tu energía, que ya no necesitas ganar la pelea, porque ya entendiste que la verdadera victoria es no estar ahí. Y eso, aunque parezca simple, es el acto más radical de amor propio que alguien puede hacer, porque mientras otros siguen reaccionando, tú elegiste otra cosa. Tú elegiste crecer, tú elegiste protegerte, tú elegiste no darles el gusto, y es justamente aquí donde sucede lo más importante de todo este proceso. Empiezas a dejar de reaccionar no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo, porque entiendes que muchas veces las peores provocaciones no vienen de afuera, sino de dentro, de tu mente, de tus miedos, de tus heridas, de esos pensamientos que aparecen para decirte responde, no te dejes, defiéndete, demuestra quién eres, no te quedes callado, o pensarán que eres débil. Y es ahí donde te das cuenta de que no reaccionar no es un acto contra los demás, es un acto contigo, es una decisión interna, es mirarte y decirte no más. No más alimentar pensamientos que te desgastan, no más pelearte con lo que no puedes cambiar, no más reaccionar a tus propias inseguridades, porque ahora entiendes que tu paz no es negociable, que tu centro es sagrado, que tu energía es vida, que ya no se trata solo de ignorar a quien te provoca, sino de no provocarte tú mismo con pensamientos que no te construyen, que no te elevan, que no te suman. A partir de este nivel, empiezas a vivir con una libertad que antes no entendías, una libertad que no depende de lo que pase afuera, que no depende de lo que digan los demás, ni de lo que hagan, ni de cómo te miren, ni de si te aprueban o no. Una libertad que viene de saber que tú puedes estar en paz, aunque el mundo esté en guerra, que tú puedes mantenerte sereno, aunque todo a tu alrededor intente sacarte de tu centro, porque ahora entiendes que lo que te afecta no es lo que sucede, sino lo que tú permites que entre en tu espacio mental, emocional y energético. Y ese espacio ahora está blindado, ahora tiene puertas, ahora tiene filtros, ahora no entra cualquiera, ahora no pasa cualquiera, porque tú eres el guardián. Tú decides quién entra, tú decides qué se queda, tú decides que vale la pena y que no. Y eso te cambia la vida, porque mientras los demás siguen esclavos de su impulso, tú te has convertido en dueño de tu respuesta. Why no ha nada, absolutamente nada más poderoso que eso, porque ahora sabes que no darles el gusto no es solo callar, es protegerte, es honrarte, es mirarte a ti mismo y decirte a mí, paz vale más que cualquier provocación. Mi calma vale más que cualquier pelea. Mi energía no está disponible para alimentar el caos de nadie, ni el mío propio. Cuando vives desde esta posición, desde este centro que has construido con disciplina, con conciencia y con respeto hacia ti mismo, algo extraordinario sucede en tu vida. Empieza a volverse mucho más liviana, más simple, porque dejas de cargar con lo que no te corresponde. Dejas de invertir tiempo y energía en explicarte, en justificarte, en defender, en tratar de convencer a quienes no están interesados en entenderte, sino en desequilibrarte. Ahora tu energía está dirigida hacia lo que sí importa, hacia lo que te construye, hacia lo que te eleva. Y ahí te das cuenta de algo brutalmente poderoso. En el mundo externo nunca fue el problema era tu forma de reaccionar ante él. Esa era la verdadera prisión a la reacción, el hábito automático de soltar palabras, de alimentar discusiones, de responder a impulsos, de vivir desde el ego herido que exige ser visto, ser respetado, ser validado. Pero cuando sueltas eso, cuando lo rompes, cuando lo trasciendes, descubres un nivel de libertad emocional que no se compara con nada, porque entiendes que la gente puede seguir diciendo lo que quiera, que pueden opinar, criticar, provocar, que pueden lanzar miradas, actitudes, sarcasmos, indiferencias, que pueden intentar mover tus emociones como lo hacían antes, pero ya no funciona, allá no llega, ya no penetra, porque tú has blindado tu mundo interno, porque tú ahora sabes que tu paz no es negociable, que tu energía no está en oferta, que tu centro no se alquila, que quien quiera encontrarte tendrá que encontrarte en tu calma, en tu serenidad, en tu elección de no entrar al juego, de no bajar al nivel del caos, de no perderte en dinámicas que solo desgastan y no construyen. Y sí, te lo van a llamar frialdad. Te van a decir que te has vuelto distante, que ya no eres el mismo. Y tienen razón, no eres el mismo. Ya no eres esa persona que salía corriendo a defenderse de todo, que reaccionaba a cada palabra, que se alteraba por cada gesto,
que se desbordaba por cada provocación. Ahora eres alguien que observa, que filtra, en que elige, en que se preserva, y que desde ese lugar se vuelve imperturbable. No porque no sientas, no porque no te importe, sino porque ahora entiendes que lo que sientes es tuyo, aunque tu paz es tuyo, que tu energía es tuya y que ya no permites que nadie más la administre por ti. En este punto, entiendes que no reaccionar no es solo una herramienta, no es solo una estrategia, es una forma de vivir, una forma de habitar el mundo que muy pocos alcanzan, porque la mayoría sigue atrapada en el reflejo automático, siguen siendo esclavos del impulso, siguen creyendo que reaccionar es sinónimo de fuerza, que explotar es sinónimo de valentía, que defenderse todo el tiempo es signo de carácter, y no ahora lo sabes, ahora lo ves con absoluta claridad, eso no es fuerza, eso no es carácter, eso no es valentía, eso es desorden, es caos no gestionado, es trauma no resuelto, es inseguridad disfrazada de coraje, porque el que necesita reaccionar a todo no está en control, está en supervivencia, pero tú ya no vives desde ahí, tú ya no funcionas desde ese lugar, ahora operas desde la conciencia, desde la elección, desde la presencia, y eso lo cambia todo, porque cada vez que eliges no reaccionar, estás dándote un mensaje a ti mismo. A mi paz es más importante que este conflicto. Mi energía vale más que esta pelea inútil. Mi tiempo es sagrado y no lo invierto en quien solo quiere drenarlo. Ese nivel de discernimiento no te hace frío, te hace maduro, te hace fuerte, te hace estable. Porque mientras otros pierden su día discutiendo, tú lo inviertes en construir. Mientras otros gastan su energía reaccionando, tú la enfocas en crecer. Mientras otros viven desde la urgencia del ego herido, tú vives desde la calma de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie. Y eso es libertad. Una libertad que no depende de que el mundo cambie, que no depende de que los demás sean mejores, que no depende de que las circunstancias se acomoden. Una libertad que nace cuando entiendes que lo único que necesitas cambiar es cómo eliges responder ante lo que pasa. Y esa respuesta ahora es tuya, solo tuya. Nadie más tiene acceso a ella. Nadie más tiene la llave de tu reacción. Nadie más puede controlar lo que decides hacer con lo que ocurre. Porque tú te has convertido en el guardián de tu paz, en el protector de tu energía, en el dueño absoluto de tu centro. Y desde ahí, desde esa soberanía emocional, nunca más vuelves a darles el gusto. Y ahora que has llegado hasta aquí, lo entiendes todo. Lo ves con una claridad que antes no tenías. Lo sientes en cada respiración. Porque ya no eres quien fuiste. Ya no eres esa persona que reaccionaba ante cada palabra, que saltaba ante cada provocación, que se defendía de cada comentario, de cada mirada, de cada crítica. Eso quedó atrás. Y hoy eres alguien que ha entendido una de las verdades más liberadoras que existen. En tu reacción es tuya, y nadie tiene derecho a controlarla, a forzarla, a moverla, a poseerla, porque tú has recuperado tu centro, has reclamado tu paz, has vuelto a ti, y desde este lugar ya no necesitas responder a nada que no merezca tu energía, ya no te interesa entrar en juegos emocionales, ya no te alquilas al drama ajeno, ya no entregas tu calma a cambio de nada, porque entiendes que no darles el gusto no es ignorar, no es evadir, no es escapar, es elegir la paz por encima del caos, elegir la dignidad por encima de la pelea, elegir la calma por encima del ruido, elegirte a ti por encima de todo lo que antes te sacaba de tu centro. Y desde esa elección, tu vida empieza a tomar una forma distinta, una forma donde todo lo que no suma simplemente se cae solo, donde las personas que vivían de tu reacción desaparecen, donde las dinámicas vacías se disuelven, donde las provocaciones pierden sentido, porque cuando no hay quien juegue, el juego se acaba, y tú ya no estás para jugar a perder tu energía. No más, no otra vez, no nunca más. Ahora caminas distinto, miras distinto, hablas distinto, sostienes el silencio como antes, sostenías el impulso, sostienes tu calma, como antes sostenías tu necesidad de defenderte, porque has entendido que no necesitas defenderte de nada, cuando tu paz habla por ti, cuando tu presencia se volvió tu declaración, cuando tu silencio se volvió tu grito más fuerte. Y ahora lo sabes, ellos querían verte reaccionar, pero nunca más les vas a dar ese gusto, porque ahora sabes quién eres, sabes lo que vales, y sabes que tu energía, tu tiempo, tu presencia y tu paz no están disponibles para cualquiera, nunca,